Hola, hola, yo soy Hani y el día de hoy estoy grabando mis reflexiones sobre el capítulo número 19 de Spy X Family. No me había dado cuenta, pero ya estamos a prácticamente 5 capítulos de que termine la temporada. La verdad es que sí voy a extrañar bastante la serie, es muy relajada. Estoy siguiendo el manga, pero aún así son cosas que se extrañan. Y sobre una segunda temporada, creo que el manga con la extensión que lleva sí alcanza para que se haga el siguiente año, pero pues no sabría decir si hay grandes posibilidades de que eso pase. Yo diría que sí, porque aparte eh, ha tenido mucha popularidad. Entonces no me sorprendería que dentro de poco se empiece a confirmar la segunda temporada, pero pues aún así podría ser el siguiente año o hasta dentro de 2 años. Aún así, pues solo nos toca disfrutar de los últimos 5 capítulos. Y obviamente yo siempre recomiendo seguir el manga, aun cuando ya terminen sabiéndose la historia para cuando llegue el anime. Creo que están a punto de pasar cosas más interesantes en el manga, o bueno, siento que ya está agarrando un poco más el ritmo, así que no está de más. En fin, sobre este capítulo comenzamos con un pequeño corto en el que está una persona que empieza a hablar sobre que su empresa va a dejar de existir. Esta empresa son farmacéuticas Gluman y que todo esto es culpa del grupo Desmond. Entonces, por ahí el hijo de esta persona, del dueño de esta farmacéutica, se entera y obviamente le da coraje. Entonces, al día siguiente nos muestran una escena en la que los niños del grupo de Anya están recogiendo hojas en el patio. Que todo eso sigo sintiendo que es demasiado japonés. No es por nada, pero estoy casi segura de que los niños en Occidente no hacen tanto ese tipo de tareas. Es muy común que en las escuelas japonesas ese tipo de cosas se hagan. Hacer limpiezas, recoger cosas, pero en el occidente siento que no es tan común. Digo, eso me choca mucho porque sigo relacionando todo con cosas europeas. Así que eso siempre me causa mucho conflicto, pero obviamente al final del día estas naciones ni siquiera existen tal cual, así que supongo que no debería importarme tanto. Y pues se puede guardar la, la explicación detrás de eso, ¿no? Que a final de cuentas son naciones ficticias que pueden tener las características que quieran, pero aún así siempre me choca, o sea, siempre es como que, siempre me choca mucho eso. En fin, ellos están recogiendo hojas y Anya le empieza a contar a Becky que su papá ahora está más tranquilo porque evitó los tronitos que le pudieron dar si reprobaba sus materias, y le dice a Becky que su papá es un ogro por la misión y que es muy perfeccionista. A veces me gusta escuchar lo que Anya tiene que decir al respecto de Lloyd, porque Lloyd sí tiene una personalidad muy cuadrada. Obviamente es parte de sus traumas infantiles y también del hecho de que está entrenado para que él sea así. Y porque sabe que muchas cosas siempre están en juego, pero aún así sí es como que muy cuadrado. Entonces me encanta escuchar este tipo de cosas de Anya, que nos diga lo que piensa de él. Y Becky, siento que Becky es muy madura, pero es esta niña que sí le gusta sentir que es muy madura. Entonces ya le dice que usualmente cuando los papás son muy estrictos, pues los niños sufren más, que fue un comentario bastante bonito. También tengo un poco de interés en la familia de Becky, porque todos los niños en esa escuela, o creo que el 98% de esa escuela, son puros niños ricos que vienen de familias élite. Entonces, siento que sí es un poco interesante saber más sobre algunos de ellos, específicamente sobre Becky, porque pues viene de una familia armamentista y me gustaría saber si eso va a tener algún tipo de papel más adelante. Uno esperaría que sí, pero pues tampoco es que el autor tenga que darle importancia a todo. El punto es que mientras Anya y Becky están teniendo esta conversación, pasa un niño del lado de ellas y Anya lee su mente, pues porque estaba muy cerca,
Y este niño tiene en la cabeza que odia a Demian y se le empieza a acercar de una forma bastante furtiva. Entonces Anya le pregunta a Becky que quién es ese niño y todo eso, y le dice que ese niño es George, y que el niño se pone a pensar que otra vez odia a Demian y que además él fue la persona que contrató al espía para alterar su examen y él no se pudiera ganar ninguna estrella. Cosa que pues ya sabemos no funcionó. Anya le dice a Becky que está interesada en esa persona y pues obviamente Becky lo empieza a malentender todo como siempre, pero le dice que tiene fama de ser muy tétrico y pues este niño lo que está buscando es que expulsen a Demian, cosa que claramente no puede pasar y que Anya tiene que evitar, porque si expulsan a Demian pues ya no van a tener ningún puente hacia su padre. Entonces, este niño trata de sembrarle que Demian estaba fumando, o sea, dice que encuentra un cigarro cerca de Demian y que seguramente estaba fumando, y luego intenta decirle a un profesor, pero Demian trata de detenerlo, entonces el niño finge que lo golpean y a final de cuentas sí llama la atención del profesor, el profesor se acerca y les dice que qué está pasando, él les dice que encontró una colilla de cigarro que aparte lo golpeó, Demian obviamente intenta negarlo, sus amigos también, el profesor no les cree porque les dice que ellos siempre están de parte de Demian, entonces que qué caso tiene escucharlos, y al final, viendo todo esto, pues Anya se acerca y le dice que ellos dicen la verdad, que ella lo ve todo, y pues el maestro al parecer está asustado de Anya, así que decide darle la razón, hacer como que no pasó nada y continuar con su vida. Me parece súper loco que de hecho intentara sembrarle un cigarro, es que esos niños tienen 6 años, así que sí estaría como muy irreal que alguien le creyera lo del cigarro, digo. Supongo que tendrían que venir de un lugar muy dañado para que lo del cigarro sea cierto, no se descarta, hay muchas situaciones en este mundo, pero aún así sí fue como que una idea muy pasada, muy pasada. En fin, pues obviamente todo esto se desmiente y pues con toda esta ayuda de Anya, como que Demian se vuelve a emocionar un poquito por las acciones de Anya, que nosotros sabemos que Anya pues lo hace por el bien de la misión, igual que Chloe, pero Demian no puede evitar sentir siempre algo de afecto por ella, porque siempre lo está ayudando, aunque entre comillas se lleven mal. Creo que siempre siente que pues Anya sí lo ayuda o sí lo apoya y en cierta forma está pendiente de él. Y sí, realmente sí está pendiente de él, pero no en la forma en la que Demian o Becky podrían estar pensando. Ahora, si esta serie trasciende a cuando sean más adultos, sí sería bastante interesante verlos de más grandes. Supongo que van a ser siempre esa como relación de amor-odio, y pues sí, seguramente Demian se va a enamorar de Anya más adelante, y creo que Anya siempre va a tener esa personalidad como muy ajena de tipo Yor, pero Yor es como más, no, es más como despistada. Siento que Anya no es tan despistada. Anya vive más en su propio mundo, y no es que Yor viva en su propio mundo, pero simplemente es muy despistada. Eh, pero sí, con Anya sí es más como que ella vive en su propio mundo. No sé. A lo mejor tiene que ver con su telequinesis, porque a final de cuentas ella sí tiene una vida muy privada dentro de lo que cabe, ¿no? Para ella los demás no tienen una vida privada, pero ella sí. En fin, la cosa es que Demian empieza a enfrentar a este niño, George, y el niño le empieza a contar de la empresa de su familia y que la culpa de que su empresa esté, o más bien la empresa familiar esté quebrando, es culpa de los Desmond. Entonces les empieza a decir que ahora por culpa de esto tendrá que dejar la escuela porque estarán en quiebra, y empieza a llorar, le da un ataque así bien existencial, empieza a correr por todos lados, dice que para qué está recogiendo hojas y todo eso, y todos se quedan como de ok. El punto es que luego comienza a hacer uso de esta situación, comienza a manipularlos a todos, se hace la víctima y comienza a pedir cosas
pide un jugo, un caviar, le pide prestada su estela a Demian, que pues le dieron su estela por sus calificaciones, eh, y empieza a decir que lo van a tener como lo van a traficar como esclavo en Westalis. Y debo decir que ese comentario me pareció súper interesante porque nos habla de que hay mucho prejuicio sobre Westalis, que obviamente estos niños y probablemente el gran grueso de la población en Ostania no sabe realmente cómo está la situación en Westalis. De hecho, nosotros mismos como televidentes no sabemos cómo está la situación en Westalis. Y sí tengo mucha curiosidad de saber si algún día nos lo van a mostrar, si vamos a saber eh, pues cómo está. Digo, se supone que en la Segunda Guerra Mundial, bueno, no fue en la Segunda, sino más bien en la Guerra Fría, Alemania estaba dividida y había dos tipos de gobierno. De hecho, por eso estaba dividida. En uno estaba los que apoyaban el capitalismo y del otro creo que eran los socialistas. Creo que sí. El punto es que me gustaría saber si aplica lo mismo para este mundo ficticio. La verdad es que a veces me pregunto si nos van a dar más detalles sobre en qué condiciones sucedió esta, mm, esta división del país, cómo está cada uno y quién fue el que comenzó la guerra, porque yo siempre he sentido que Westalis la tuvo más dura desde el principio, que los atacaron más, que prácticamente la guerra fue de su lado. Entonces sí me confunde mucho todo esto. O sea, no sé, sí me gustaría saber qué está pasando del otro lado, y supongo que el único camino que podríamos tener para saber sobre eso es Lloyd yendo a su país natal, bueno, a su lado natal, porque creo que es el mismo país, o a la jefa de Strix yendo al otro lado. Pero ciertamente me gustaría saber más de si siguen destruidos o si están bien, si tienen algún tipo de gobierno diferente, cómo está la gente, porque ciertamente en Westalis como que uno, claramente son muy nacionalistas, pero eso es muy común en la guerra. Y dos, sí tienen muchos prejuicios contra el otro lado del país. O sea, ya para que este niño diga que las cosas están tan mal que lo van a vender como esclavo, sí suena a que o ellos piensan que está muy mal o saben que está muy mal del otro lado. El punto es que Anya le dice que no se preocupe, que Gustalis no está tan mal, porque pues ella conoce a su papá y conoce a la jefa de Strix. Entonces ella considera que realmente no debe ser tan malo. Todos comienzan a ser amables con este chico. Él empieza a llorar porque está contento de que por fin lo traten mejor, porque siempre fue como que muy antisocial. Y como última petición les pide cantar a todos porque iba a haber un concurso de coro, una presentación de coro, y ya que no va a estar ahí, pues le gustaría que todos cantaran con él. Becky es la que comienza, le sigue Demian y todos los demás comienzan a seguirlos. Y cuando el niño se va, Demian le regala su estuche y le dice que es muy caro, pero que no los olvide, y todos le empiezan a regalar sus cosas favoritas. Todo esto, Anya va y se lo cuenta a sus padres. Yo le dice que es una historia súper bonita, pero le dice que en realidad no es lo que el niño pensaba, o sea, que no se estaba vendiendo a la quiebra, sino más bien que solo habían vendido la empresa y que pues los Desmond salvaron la empresa al comprarla. Y justamente el papá de este niño le empezó a explicar que de hecho fueron salvados por los Desmond porque les compraron la empresa, pero los dejaron mantener empleados, investigadores, y que aparte podían continuar con su nombre familiar, no les iban a cambiar el nombre de la farmacéutica, lo cual seguramente habría pasado si alguien más los hubiera comprado. Entonces, que fue una buena decisión, o más bien una buena acción, entre comillas, ¿verdad? Al día siguiente, pues el niño tiene que ir a la escuela otra vez y pues todos comienzan a hablar mal de él y están enojados por todo lo que pasó el día antes con el gran espectáculo que se armó.
Y bueno, ahí termina ese primer capítulo. Y después comienza una pequeña historia más relacionada a Yor. Siento que esta historia no la recuerdo en absoluto, así que probablemente sea un extra que a lo mejor no leí. Los extras a veces no los veo porque yo no tengo el manga en físico, entonces a veces pueden estar o saltados o no necesariamente, bueno, a veces los extras se me pasan. Entonces, esta parte no la recuerdo, pero supongo que habrá sido de algún extra o simplemente tengo mala memoria. Eso también es una cosa muy probable. El punto es que Lloyd despierta a Anya, le dice que va a llegar tarde a la escuela y bueno, al final logran llevarla a tiempo al autobús, aunque llegan tarde, y Lloyd se va al trabajo. La verdad es que yo no me acordaba que nos dieran detalles de en qué trabajaba Lloyd. Desde el principio yo me enteré ya hasta cuando literal nos llevaron a su trabajo, pero como que no tenía muchos recuerdos de que nos dijeran en qué trabajaba Lloyd. Bueno, sí nos dijeron, pero en mi cabeza trabajaba, entre comillas, por él mismo, o sea, que tenía su consultorio. Bueno, hoy sabemos que no es así, pero sí, en mi cabeza como que era una excusa perfecta para decir que iba al consultorio, pero pues no tenía que ir al consultorio y no iba a haber mucha gente que lo viera. Entonces, pues Yor termina entrando al cuarto de Anya porque dice que no iba a ir a su trabajo desde temprano. Y ahí descubre las cosas de Anya y Yor empieza a pensar que las olvidó, y como ella tiene mucha imaginación empieza a pensar en un escenario súper dramático en la que expulsan a Anya, se hace una motociclista y pues decide irse por el mal camino, así que Yor decide llevarle sus cosas porque pues no quiere causar ningún problema. Me llamó la atención que en esta escena Yor, cuando entra a la habitación de Anya, dice que con permiso de Anya, o sea, como que me dio el mensaje de que en realidad no entran a los cuartos, al menos al cuarto de Anya, sin permiso, tal como Anya no debe entrar a los cuartos de nadie más sin permiso. De hecho, al parecer nadie en esta casa debe entrar a los cuartos de los demás sin permiso, lo cual es muy entendible en el caso de Lloyd y Yor, porque pues por la naturaleza de lo que hacen es claro por qué lo hacen, pero siento que sí hay mucho, ¿cómo llamarlo? No sé cómo llamarlo, o sea que sí hay unos muros claros dentro de la relación entre todos, o sea que todos tienen muy claro que hay un muro que no deberían pasar, que no pueden ir más allá. Eh, Siempre comienzo a preguntarme si eso va a cambiar algún día. En el fondo siento que incluso aunque todos se enteren de todo o de la verdad de todos los demás y que terminen quedándose juntos, siento que aún así va a ser una relación de más como de gente que vive junta a una familia tal cual. O sea, y con gente que vive junta sería como desconocidos que viven juntos, que se llevan bien, que es funcional, pero a final de cuentas son un poco más como gente que vive junta, más que como una familia. No sé si me explico, pero sí, siempre me da como esa sensación. El punto es que George intenta ir a dejarle todas sus cosas porque son cosas de educación física, que eso también es muy japonés. Al parecer los japoneses llevan su ropa de educación física aparte de su ropa escolar normal, y solo la llevan los días que lo necesitan y le cambian en la escuela, entonces eso también es muy japonés. Digo, no descarto que pase en otros países, pero siento que eso sí es muy japonés. La cosa es que yo trata de ir a tomar el autobús, también trata de tomar un tren, no hace ninguna de las dos, termina yéndose por los edificios y al llegar pues no encuentra a Anya, intenta buscarla, trata de disfrazarse, pero al disfrazarse de maestra empiezan a llegar un montón de niños que le hacen preguntas de la escuela. Entonces ella se rinde con eso y luego intenta
buscar alrededor, encuentra los animales del examen del primer día. La vaca que detuvo el primer día se inclina ante ellos en señal de respeto y por accidente golpea a un cerdito que golpea a otro animal y todos los animales empiezan a golpear. Eh, y pues Lloyd estaba infiltrado en la escuela y obviamente ve a Yor por ahí y se empieza a preguntar qué hace. Y sospecha que a lo mejor Yor sabe algo sobre su trabajo o que está por ahí y pues quiere saber más, decide investigar más. Entonces Yor por fin encuentra a Anya y le dice que olvidó sus cosas. Y Anya termina diciéndole que en realidad ese día no era día de educación física, entonces que pues, no los olvidó realmente. Y pues ella se deprime, intenta regresar, o más bien regresa a casa y Lloyd finge que la encontró por ahí cuando venía de visitar a un paciente en su casa. Todo esto pues para investigar qué es lo que estaba haciendo y pues sí, investigar. Entonces ella le dice que pues pensó que a Anya se le habían olvidado cosas, que fue a entregárselas, pero que no era necesario y que es una pésima madre y que debería aprenderse de su horario. Y luego dice que no, que es buena madre, pero que eh, pues decide animarla porque dice que si ella está triste pues va a afectar la misión, así que la invita a comer, que es un momento muy bonito y que me hace siempre preguntarme si alguna vez estos dos van a sentir algo romántico el uno por el otro. Siento que Lloyd sí ha sentido un par de veces algo más por Yor, porque, bueno, no quiero hacer spoiler, la verdad. Sí, no quiero hacerles spoiler, pero sí siento que hay veces en las que al menos Lloyd sí ha tenido sentimientos muchísimo más claros del tipo romántico. Yor no tanto, como que Yor sí los aprecia mucho, pero no siento que a estas alturas ya sea consciente de que siente algo más por Lloyd o que de hecho siente algo más por Lloyd. O sea, podría ser inconsciente, pero aún así no ha expresado que sienta algo realmente más por Lloyd. Y les digo, siempre me entra la duda de que si en algún punto empiezan a sentir algo más o que empiecen a arreglarse todas las verdades de todos, como que es donde va a terminar esto. O sea, van a terminar todos juntos, pero como una familia. Es que, ah, es que es muy difícil explicar. Lo que trato de decir es que si alguna vez van a ser una familia normal. O sea, y con familia normal me refiero a que Lloyd y Yor van a estar enamorados y pues ya van a actuar como una familia normal, eh, sin estos muros que se han trazado, porque pues todos necesitan un muro para esconder lo que son. No sé, siempre tengo esa duda existencial porque es como que de lo que más me preocupa dentro de la serie, la relación en la que van a terminar estos tres. Y sí, bueno, al menos por este capítulo, esto es lo que tengo que decir. Muchas gracias por escuchar hasta aquí, si es que escucharon hasta aquí, y si no, de todas formas, muchas gracias. Hasta luego, bye bye.